Bienvenidos a su sesión virtual de literatura una vez más en esta semana en la cual estamos continuando y pues bueno, ya vimos dos de los géneros importantes literarios y entonces en este momento toca ir ya con uno de los últimos que estaríamos hablando prácticamente del género dramático. Recordemos entonces que hablamos de la lírica que va para la poesía, hablamos de la épica que va para la parte narrativa y pues finalmente ya estamos en este último género literario en el caso de sus subgéneros, el cual es el género dramático y que prácticamente está dedicado a todo aquello que se tenga referencia con el teatro. Y pues bueno, vamos a empezar por definir en este caso qué pasa con esta palabra de dramático, ¿no? Porque siempre lo hemos estado así como que relacionando con alguna otra situación y pues bueno, vamos a ver si queda claro en esta sesión, ¿no? El género dramático, por lo tanto, es todo aquello que represente un conflicto dentro de la vida de los seres humanos. ¿A qué me refiero por esto? Ustedes, yo y absolutamente todas las personas siempre consideramos que tenemos algún conflicto o que podemos tener algún problema. Pues bien, ¿qué pasa cuando ese problema sea un desencuentro amoroso, sea que se murió alguna mascota, sea incluso un viaje, alguna cosa que no te salió? Todo eso, si te genera algún conflicto de manera personal, por lo tanto estaríamos relacionándolo con este tipo de situación. Si el escritor, o en este caso el dramaturgo, que es el que escribe la parte del teatro, lo toma como ejemplo para hacer una obra y poder representarla, entonces a eso se le conoce como género dramático, ¿no? El género dramático entonces va a ser reconocido porque sencillamente va a tomar los problemas del ser humano común y corriente y los va a ampliar de esa manera, ¿no? De tal forma que entonces puede ser considerado con el nombre de drama toda la creación literaria que tenga personajes, un espacio propio, un tiempo para ser narrado. A partir de esto, entonces podemos entender en la actualidad por qué razón a algunas personas se les dice que son muy dramáticas. ¿Cómo quedaría este adjetivo para las personas? Cuando uno le dice a una chica o a un chico, sabes que está haciendo mucho drama o eres dramático, es porque entonces está creciendo el asunto o está haciendo mucho más grande un conflicto que podría solucionarse. Obviamente, todas aquellas personas que son consideradas como dramáticas, pues sencillamente tratan de hacer una tormenta en un vaso de agua, como se dijera popularmente, de un asunto que puede ser fácil de ser solucionado. Entonces, por ahí entendemos entonces cómo va este asunto. La tercera característica que podríamos encontrar para este género dramático es que forzosamente se necesita un auditorio para que pueda ser completado. ¿Por qué razón? Pues porque está hecho para ser representado y de esa manera nosotros tendríamos acá las características de este género. Ahora bien, hablamos hace poquito de las famosas acciones o de conflicto. El género dramático en este caso los va a llamar como acción dramática, ¿no? Entonces, profe, ¿qué es la acción dramática? ¿Cómo la puedo definir? Va a ser la manera en cómo toda esta acción que tomamos se va desarrollando a través de la obra teatral. Entonces, digamos que puede ser desde que aparece el antagonista, cuando aparece el personaje principal y cuando empieza esta pequeña tensión para que transcurra hasta el final de la obra, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo importante? Pueden relacionarlo un poco con el cine, ¿no? Porque tal vez no hemos visto mucho teatro, pero sí hemos visto alguna que otra película, y entonces digamos que la acción es como el centro de toda la obra teatral, ¿no? O sea, todo lo que va a tratar por esta situación. Ahora bien, los expertos van a decir que solamente existen 4 tipos de acciones, ¿no? Por ejemplo, el hombre contra el hombre. ¿Qué pasa de esto del hombre contra el hombre? Más bien es entonces cuando se está enfrentando un enemigo contra otro y sencillamente hay un montón de luchas. Para que nos quede claro, espero yo, por ejemplo, el hombre contra el hombre sería como la película de Batman contra Superman. Ahí está la situación, o sea, una persona contra otra persona. Podríamos decir, profe, no sirvió su ejemplo porque Superman no es hombre. Ok, podríamos tomarlo de que el ejemplo es malo, pero sencillamente sirve para ejemplificar. Vamos con otra situación. Podría ser incluso la de Romeo y Julieta. ¿Por qué? Porque está una persona, en este caso hombre se entiende como humanidad, hombre-mujer, para no vernos en algún otro sentido
sadomasoquista, y entonces digamos que es como están luchando hombre contra hombre, familia contra familia, para poder separarlos, ellos para unirse, y ahí estaríamos hablando de esta acción como tal, ¿no? Si estamos yendo en este caso por la parte de películas, pues todo aquello que lleve de una persona contra otra persona para ver quién gana, estaríamos hablando de esta acción, ¿no? La segunda que nos pone es el hombre contra la naturaleza. Por ejemplo, películas tipo en El Tornado, películas tipo La Falla de San Andrés, o la más famosa que era la del año 2000. O sea, ahí encontramos en este caso cuál, que el hombre trata en este caso de luchar contra el destino de la naturaleza, de tratar de salvarse, de estar en contra de las fuerzas naturales, y de esa manera se desarrolla toda la acción como tal, ¿no? El hombre contra su propio yo, podríamos encontrarlo en este caso que es una lucha un poco más filosófica. Por ejemplo, películas tipo de Truman Show, que está así como dentro de un programa y lo están grabando. O sea, el hombre cuando está tratando de luchar contra su propio vicio. Por ejemplo, aquí sí quedaría la situación como tal, la película del Joker, en la cual estamos viendo que él mismo está luchando contra su propio yo, que ya no quiere ser de esa manera, que toma sus medicamentos y viene toda esta situación que se desencadena. Profesor, pero en esa película gana finalmente su propio yo, ok, pero ahí está reflejada la lucha. Recuerden que la literatura no se fija mucho en si se logra o no se logra, sino sencillamente en cómo se va cumpliendo, ¿no? Y finalmente, el hombre contra lo sobrenatural, aquí sale de la naturaleza del hombre esta situación, ¿por qué? Porque se va todo aquello que está por encima de fuerzas malignas, luchas contra muñecas poseídas tipo Anabel, o sea, en este caso ahí encontramos estas acciones, ¿no? Y se supone entonces que todas estas acciones, sea la cual se escojan, sencillamente va a estar conectada, ¿no? Entonces ahí encontramos las 4 principales acciones de este género dramático, ¿no? Y entonces va a tener sus propios subgéneros. Ah, perfecto. Ya que entendimos cuáles son las características del género dramático y entonces en qué se diferencia de los demás géneros, empezamos con los subgéneros. El primero, que es el más famoso de todos, que es la tragedia. Obviamente desde el puro título ya nos damos cuenta que no es cosa bonita, ¿no? O sea, cuando te pasa algo trágico, cuando te pasa una tragedia, entonces reconoces que no es algo bueno lo que te pasó. Entonces, por esa razón ahí es donde encontramos el nombrecito, ¿no? Que hasta nos llama la atención. La siguiente, bueno, en este caso, ¿qué vamos a entender por tragedia, no? Los conflictos que presenta son terribles entre los personajes, y casi siempre se escribía con personajes que fueran reyes o héroes o personas famosas. Podríamos pensar, oiga, profesor, pero pues ¿por qué ese elitismo de escribir solamente para reyes y los demás? Pues porque eran los que les alcanzaba para pagar que les escribieran tragedias, y pues esa sería la razón, ¿no? Entonces digamos que aquí entran muchas pasiones, como que es la parte más asombrosa del hombre, porque estás luchando contra tu propia destrucción y tu muerte, ¿no? Pero si me preguntaran a mí cuál es la característica principal de la tragedia, sería que el destino es inevitable. O sea, no vas a poder cambiarlo. Hagan de cuenta, ¿no? Por ejemplo, en casi todas las tragedias van a decir, no, es que este niño va a matar a su papá y va a estar con su mamá y todo esto, y entonces va a matar 15 perros. O sea, hagas lo que hagas, no importa que te cambies o hagas alguna situación o luches contra eso, el destino se va a cumplir. O sea, el destino es inevitable. Entonces, digamos que por eso es una tragedia, porque no puede haber un fin bueno. Entonces, si a ti te dijeron que vas a ser mariachi desde que naciste y tú, no, no, yo no soy mariachi, nunca voy a tocar una guitarra ni nada, entonces me voy a estudiar otras cosas. No, el destino te va a orillar a que finalmente vayas para ser mariachi. Por esa razón es una tragedia como tal. Los personajes siempre acaban mal, acaban muertos por alguna pasión, por el amor, por la muerte, por alguna otra situación, y entonces siempre acaban mal estos personajes. O sea, no se puede cambiar la historia en la tragedia, siempre va a tener el mismo fin, y hay una especie de respeto hacia los dioses. Obviamente la tragedia pulula tiene su auge en la parte del teatro griego, pero pues sencillamente se respetaba a los dioses, no se veía como que en este caso los dioses bañaban de pasiones a los seres humanos y los obligaban a hacer un montón de cosas y pasaban situaciones raras. Entonces digamos que por eso es una tragedia. O sea, el final
siempre va a ser malo y el destino siempre se va a cumplir pese a lo que haga el personaje principal, ¿no? Y entonces encontramos una constante que va a ser el sufrimiento del hombre, ¿no? O sea, vemos que entonces por esa razón se llama tragedia, porque finalmente se tiene que cumplir. Y pues bueno, podemos ver su contraparte, que sería la comedia. ¿Qué pasa con esto de la comedia? Pues sencillamente aquí los conflictos que se desarrollan no son tan graves como en la tragedia, sino más bien tienen un tinte divertido y amable. Los personajes ya pueden ser personas de las clases sociales comunes, puede ser desde un barrendero, puede ser un pastor, puede ser una persona que vende pan, o sea, puede ser cualquier personaje el de la comedia. ¿Por qué? Porque lo trataron de hacer un poco más pegado a la normalidad y entonces digamos cómo va a ser el ambiente, un ambiente más relajado, no va a estar siempre sufriendo como en el caso de la tragedia, más bien aquí es un ambiente un poco más tranquilo, si incluso se pueden meter bromas y hasta de doble sentido eran las famosas en el teatro griego, por ejemplo, en una obra que se llama las abejas, pues allá hay unos cuates que están vendiendo, le ofrecen a un senador que si no quiere comer este chorizo totalmente en el doble sentido, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de esto. Ya los dioses como que no son tan respetados, ya se incluso se menciona a Zeus y se le hacen bromas, entonces la comedia como que relaja todo el ambiente que habíamos visto en la tragedia. Aquí también hablamos de tintes políticos, o sea, ya eran como que obras que estaban realizadas pues para hacer burla a los políticos, se metían cosas, chistes ahí raros, y pues finalmente la burla es el recurso principal, ¿no? Y aquí tenemos también la diferencia de que acaba en un equilibrio nuevo, o sea, en el que todo como que acaba bien, todo está tranquilo, a diferencia de la tragedia como tal, ¿no? Obviamente son las dos caras, incluso recordamos que la comedia y la tragedia pues son como el símbolo del teatro. ¿Por qué razón? Pues porque la comedia representa a la cara que está sonriendo, la tragedia a la cara triste, y casi siempre en todos los teatros, por lo tanto, ahí encontramos esos dos símbolos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se junta lo trágico con lo cómico? Pues se funda la famosa tragicomedia, ¿no? ¿Qué es la tragicomedia? Aquí les va a caer de raro porque todos ustedes, o por lo menos la mayoría, lo conocen. ¿Por qué? Porque para empezar se mezclan ambos subgéneros, ¿no? Tragedia y comedia. Casi siempre va a empezar con un conflicto que va a parecer como que está muy complicado, así como que trágico, una historia que va normal, de repente entra un problema, puede haber bromas, burlas, e incluso puede existir personajes que solamente estén haciéndose como los patiños, o sea, que solamente se hagan los chistosos, o sea, no es como que tan estructurada así o tan fija como la tragedia, sino que va mezclando las dos situaciones. Aquí el personaje sí puede cambiar su destino, puede ser con todo lo que él está haciendo, cambiar el destino al cual estaba involucrado, y pues a veces no hay una diferenciación entre lo triste por el mismo humor que hay, ¿no? Y entonces puede acabar según la libertad del autor. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que les puedo poner de tragicomedia? Pues por ejemplo, historias tipo la Rosa de Guadalupe, estamos hablando de la mezcla de las dos. Pasan hechos trágicos, pues sí, el chavito que cae en las drogas y todo esto. Pasan hechos cómicos, pues sí, cuando lo salva la rosa y entonces el viento, que cosas que te hacen reír, ¿no? Obviamente no es algo cómico que caiga uno de tus amigos en las drogas, pero pues tampoco te lo están poniendo así como que una parte totalmente trágica, sino que te están mezclando las dos, ¿no? O sea, ahí encontramos el mejor ejemplo de tragicomedia. México ese es uno de los países donde más tragicomedia se ha hecho, pero por supuesto que en el cine. Por ejemplo, la más famosa, no sé si la hayan visto, son ustedes muy jóvenes, pregunten a sus papás o tal vez a sus abuelos, la famosa película de que actúa Pedro Infante, de Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Esa es una tragicomedia como tal excelente, ¿no? Donde podemos ver a niños quemados, o sea, la tristeza de la gente pobre con bromas que se están haciendo, o sea, ahí sería como el ejemplo como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando se juntan dos. Uno de los siguientes subgéneros es el autosacramental.
En este caso, este ya es muy viejito, al igual que los otros. ¿Por qué razón? El auto sacramental tiene un tinte litúrgico. Tal vez esa es la palabra de la semana para que nos salgamos más cultos. ¿Qué significa litúrgico? Viene de liturgia, o sea, en este caso sagrado o religioso, o sea, tiene un tinte muy religioso, ¿no? Se hablaba de la vida de los santos, se hablaba de milagros, se hablaba de una situación que tuviera que ver con la religión, por supuesto, católica, porque es la parte de la religión oficial de en este caso, ¿no? Que estamos hablando de que surge, obviamente, despuésito de la Edad Media, entonces por esa razón, este auto sacramental era una obra de teatro muy breve que duraba un solo acto, o sea, no duran mucho los autos sacramentales, hagan de cuenta unos 3, 5 minutos, de que sencillamente hablan sobre la parte religiosa, ¿no? Tenían como propósito ser escritos para que se representaran el día de Corpus Christi, que es el día que aquí en México se visten los niños con sandalias, como si fueran inditos y toda esa situación, estaban hechos para ser representados de esa forma. Su apogeo de los autos sacramentales radica en el siglo XVI y XVII, cual fue cuando más autos sacramentales se escribieron, y para el año de 1765 de repente se prohíben porque ya también se estaban saliendo del huacal, o sea, ya no era tan litúrgico el tinte, sino que ya estaban metiendo bromas y todo eso, y pues bueno, ¿no? Ahí te encontraríamos también como parte de los subgéneros dramáticos este auto sacramental, ¿no? Siguiendo con las obras pequeñas está el entremés. El entremés es una obra breve, tiene más bien un tinte burlesco, pero aquí, ¿qué es lo que pasa con el entremés? El entremés duraba todavía mucho menos, si acaso 1 minuto, 2 minutos. ¿Por qué? Porque servía para rellenar las obras largas. Hagan de cuenta, si se tenía una obra que duraba 2 horas, o sea, la obra de teatro duraba 2 horas, y entonces había que cambiarse de ropa todos los actores, entonces hacían una pausa, y ahí es donde entraba el entremés. En lo que se actuaba el entremés, todos los demás actores se iban a cambiar de ropa, lo estaban haciendo ahí el show estos cuates, y entonces se acababa rápido para que siguiera la obra como tal, ¿no? Y muchas de las veces funcionaba como publicidad, se anunciaba entonces tal lugar que vendía tal cosa, y de esa manera futuras obras, y aquí uno de los representantes fue Miguel de Cervantes Saavedra. Obviamente es famoso por el Quijote, pero también escribía teatro, ¿no? Entonces digamos que Cervantes tiene muchos entremeses escritos, y pues ahí lo encontramos como tal, ¿no? Y obviamente uno de los que evolucionó de los subgéneros dramáticos es la zarzuela. Yo creo que todos ustedes, por lo tanto, han visto algún tipo de musical. Aquí es donde encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que innova con la parte de la música, ¿no? Entonces puede alternar diálogos con canciones. De repente está hablando y tómala, ¿no? Mete una canción. Entonces es como la abuelita, o no, más bien como tatarabuelita de películas tipo La La Land, o más bien la que ustedes yo creo que sí conocen, la del Rey León, que de repente están estos cuates comiendo y después empiezan con su Hakuna Matata. Ahí es donde entra este tipo de relación, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el Rey León sea una zarzuela porque no es obra de teatro, pero podemos darnos una idea de más o menos cómo era. Actores que están hablando, de repente comienzan a cantar, y entonces era una parte muy innovadora, ¿no? De esta manera es como encontramos todo este tipo de situaciones, alternaban las voces con las canciones, y obviamente estamos hablando de un poco más de producción a diferencia de todos los demás géneros como tal, ¿no? Aquí es entonces donde nos centramos. Con esto terminamos la parte de los subgéneros dramáticos como tal, y obviamente cuál es el más moderno, el famoso sketch. En este caso el sketch no, tampoco creo que haya problema con ustedes, todos los hemos visto. Internet, y no se diga YouTube, está lleno de sketches que son escenas, casi la mayoría humorísticas, que dura entre 1 y 10 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, digamos, hay actores, comediantes, puede ser montada, y pues tenemos acá la difusión, ¿no? Televisión e internet, ahí no hay como que mucho. Y pues bueno, este sería prácticamente el más moderno de todos los subgéneros dramáticos que nosotros tendríamos. Y pues bueno, hasta aquí estaríamos viendo nosotros los géneros literarios, ya estaríamos hablando la siguiente semana de otro tema nuevo, y pues bueno, ¿no? Esperando entonces se sigan estando muy bien dentro de esta situación que estamos viviendo, y pues entonces yo me despido de ustedes, nos estaríamos viendo la siguiente sesión, y pues muchas gracias por su atención. La actividad se les deja en el grupo de Face, y pues bueno, nos estamos viendo, hasta luego, cuídense mucho, un abrazo en la distancia.